No, la pelea va a ser bastante dura y bonita, pero nada, nosotros partido a partido. Yo creo que nosotros no debemos mirar atrás, ¿no? Debemos que ir partido a partido, ir sumando de 3 en 3. Y bueno, si después clasificamos, mucho mejor, ¿no? Se tienen que haber unos resultados muy difíciles también, así que tampoco tenemos que esperar eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario. En una semana que mucho se está hablando de baloncesto. Hay ganas ya de que llegue el domingo, de que se juegue la jornada y muchas esperanzas de que se den todas las combinaciones, sobre todo partiendo de la base de que Lucan gane en Tenerife y, por qué no, podamos disfrutar por primera vez en la historia, por méritos propios, de que Lucan Murcia juegue la Copa del Rey que este año se celebra en A Coruña. Por eso vamos a hablar mucho de baloncesto en la segunda parte, vamos a ver cuáles son las opciones, a analizar la buena línea que está teniendo el equipo de Katsikaris durante las dos últimas jornadas y también, bueno, pues ver a qué equipo nos vamos a medir el próximo domingo a Iberostar Tenerife, donde, por ejemplo, está Rodrigo San Miguel, un ex de Lucan Murcia, y Blagota Sekulic, otro jugador que hace algunas temporadas también defendió los intereses del conjunto murciano. Eso será la segunda parte. Antes, como siempre, hay que repasar todo lo que ha sucedido esta mañana en la región de Murcia hablando de deporte. Y vamos a comenzar por el fútbol sala, porque a las 9 de la noche comenzaba el partido entre el Pozo Murcia y Santiago Futsal en el Palacio de los Deportes. El Pozo con 3 bajas, José Ruiz, Raúl Campos y Marinovic, y es la última jornada antes de ese parón por el europeo que se va a disputar el próximo mes de febrero en Serbia y donde ya saben que va a estar el Pozo representado por 8 jugadores, 6 con la selección española, los de siempre, los fijos, más Bebe, que entraba por la baja de Icardo, Lima, que estará con Italia, y Marinovic, que estará con la selección croata. Una jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala que se completa mañana a las 8 de la tarde con la visita de Bodegas Carchelo Jumilla a Palma Futsal. Esperemos y deseemos que el conjunto de Gea, bueno, pues siga por ese buen camino que lleva durante las últimas 3 jornadas en las que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos posibles. Empate frente al Barcelona y luego 2 victorias consecutivas, la última en Yecla frente al conjunto de Aspil Rivera Navarra. Así que suerte para el conjunto de Gea y a ver si se pueden despedir hasta la reanudación de la competición con una victoria. Por cierto, que esta noche también está cumpliendo Duda el último partido de sanción de esos 6 que le cayeron, así que después del parón también volveremos a ver al entrenador del Pozo Murcia sentado en el banquillo. Y después de hablar de fútbol sala, vamos ya con el fútbol, vamos ya con la segunda división B y con uno de los hombres del fin de semana, con Alex Rubio, uno de los 3 fichajes de la Universidad Católica de Murcia para la segunda parte de la temporada y bueno, precisamente los fichajes que ya le están dando sus frutos a Pedro Reverte, a Salmerón y a la directiva del equipo universitario, porque ese es el gol de Alex Rubio que debutó con tanto, viendo portería, lo sacó Salmerón en la recta final del partido frente al Almería B y bueno, después de un gran pase de Isi Ross al primer toque y bueno, acomodando muy bien el cuerpo, posicionando también bien esa pierna derecha para, mandando el balón al palo largo, hacer el gol de la tranquilidad, ese 0-2 y sumar la primera victoria desde su llegada al conjunto de Salmerón. Una victoria también, por otro lado, que le hacía falta al equipo de Lucan para recuperar confianza y una victoria en la que también colaboró otro de los fichajes, en este caso Josan, que metía ese gran pase, ahí lo vemos con el 7, además fue titular al igual que Biel Rivas, y Iván Aguilar, que hacía bueno el pase con un primer control que parecía que se le había ido un poquito largo, pero que luego con el exterior mandaba al fondo de la red. Era el primer gol del partido de esa victoria frente al Almería B del conjunto de Salmerón. Bueno, pues Alex Rubio, protagonista en el partido del domingo y protagonista también esta mañana en el Lucan Sport Center, donde ha acudido en su día libre para intentar, como siempre, como hacen muchos de los jugadores universitarios, recortar plazos a esa puesta a punto y estar lo antes posible al 100%. Ya hablaba de lo contento que está, no podía ser de otra manera, después de debutar con gol y de debutar también con victoria. Pues sí, la verdad que es lo que estaba imaginando, ¿no? En el vestuario allí con los compañeros antes del partido y eso, y la verdad que me salió bastante bien. Aporté el gol al equipo, ayudé al equipo a conseguir los 3 puntos y nada, a pensar en el Mérida.
Primeros minutos con la camiseta de la Universidad Católica de Murcia, con la que se encontró de la siguiente manera. Sí, pues la verdad que me noté muy bien porque los compañeros me han acogido muy bien, el entrenador me ha dado mucha confianza desde que llegué. Y físicamente, pues la verdad que no estoy al 100% como yo quisiera estar, pero bueno, yo poco a poco aquí con los fisios y con los preparadores físicos, pues voy a coger el físico que yo quiero. Que no me lo esperaba porque llevaba aquí pocos días y el míster me dio esa oportunidad y la verdad que eso me da mucha confianza de él y nada, pues yo a ayudar al equipo lo máximo que pueda, pues, y nada, y darle las gracias aquí al míster por darme la confianza que me dio. Primeros minutos sobre el césped de la Condomina, primeros minutos con los que ya son sus nuevos compañeros en el Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol y también, bueno, a pesar de que haya seguido un poco la evolución, sobre todo cuando se iba acercando su fichaje por el conjunto murciano, de cómo había ido marchando la temporada, de qué tipo de fútbol hacía, de los resultados. Bueno, también queríamos conocer su opinión respecto al equipo universitario una vez que ya, bueno, pues lo ha visto o ha sido testigo presencial dentro del terreno de juego. Bueno, pues la verdad que yo ya lo seguía un poco y nada, no me sorprendió porque ya me hablaron muy bien de Lucán y eso y la verdad que no me sorprendió porque ya me habían llegado noticias muy buenas de este equipo y nada, la verdad que espero aportarle al equipo un granito más de mejoría. 2-0 frente al Almería B, que también servía para poner punto y final a una racha regular de los de Salmerón. Con un empate, con una derrota fuera de casa, con un empate fuera de casa y con una derrota fuera de casa, los dos últimos partidos han sido lejos de la Condomina y una victoria que seguro que le va a dar mucha moral para visitar el próximo fin de semana al Mérida. Sí, la verdad, vamos, yo cuando llegué, la verdad que no noté, porque el equipo estaba bien, estaba mentalmente bien, aunque no noté que habían perdido puntos las dos últimas jornadas y la verdad que ahora hemos conseguido 3 puntos, hemos avanzado un puesto y empatado con el Cádiz. Y nada, pensar en el Mérida, intentar conseguir los 3 puntos y luego ya tenemos 2 partidos en casa que intentaremos sacarlo. Pues Alex Rubio, el tercer fichaje en el mercado invernal de este conjunto de la Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, todavía continúa el mercado abierto. Ya sabemos que Pedro Reverte, el director deportivo, no le cierra la puerta a que pueda aterrizar algún jugador más pensando en la delantera y también sigue haciendo movimientos en la Universidad Católica, bueno, pues con jugadores que estaban cedidos en otros equipos, en este caso en el Jumilla, en otro equipo de la región. Se trata de Víctor Fenol, el jugador que la temporada pasada vistió la camiseta universitaria, que esta temporada, buscando minutos y buscando un poco de madurez y de experiencia en la segunda división B, había aterrizado por Jumilla, pero imaginamos que la situación en la tabla, la situación en cuanto a esa inestabilidad que hay dentro de los despachos, bueno, pues ha provocado que Víctor salga de Jumilla y haya firmado cedido, continúa estando cedido por la Universidad Católica en el conjunto del Guijuelo. Además de Víctor, también es noticia, en este caso, otro ex del conjunto universitario, Juanto Ortuño, que bueno, estaba en el Llagostera, ha rescindido contrato y es un delantero más que hay en el mercado. Ya sabemos que, por ejemplo, el Cartagena, el propio Jumilla, la Hoya Lorca, pues son equipos que están sondeando esa zona del equipo, esa posición, y a lo mejor Juanto Ortuño podría ser un futurible para alguno de los equipos de la región en ese grupo cuarto de la segunda división B. Dejamos la Universidad Católica, vamos a hablar del Real Murcia, del conjunto de Aira, que sigue líder, que sigue con una ventaja, bueno, pues importante frente al segundo, tercer y cuarto clasificado del grupo cuarto de la segunda B, y esta semana Aira está de enhorabuena porque va a recuperar jugadores, o va a recuperar por lo menos a uno seguro, a Carlos Álvarez. Ya saben que el delantero asturiano, el delantero del Real Murcia, los últimos 2 partidos los ha tenido que ver desde la grada o directamente en casa, sentado en el sofá, porque fue sancionado, fue expulsado, le metieron 2 partidos y por fin ya cumplió la sanción. Esta semana va a entrar otra vez en los planes de Aira. Imaginamos que volverá al 11 porque es uno de los fijos en esa zona junto con Azcorra, es la pareja de delanteros, 6 goles lleva el delantero asturiano del Real Murcia y es una de las novedades, está segura. La otra novedad podría ser la vuelta también de Fran Moreno, no lo sabemos porque parece que todavía no está al 100%. Esta mañana no ha terminado de
de completar la sesión, sigue trabajando a un ritmo inferior que el resto de sus compañeros, así que lo dejamos en interrogantes. Y también dejamos en interrogante quién va a jugar en el lateral izquierdo el próximo partido en ese derbi frente a la Hoya Lorca. Si va a ser Pumar, que venía siendo titular hasta hace 2 jornadas, o si va a ser Jordi Ostench. Parece que Jordi Ostench le ha robado la titularidad al lateral gallego, ha jugado los 2 últimos encuentros, 2 encuentros en los que el Real Murcia no ha recibido ningún gol. El primero se empató frente al Marbella en casa, el segundo ya saben que se ganó a domicilio por 0-2, así que parece que Jordi Ostench ha cumplido esa misión que le encomendaba Aira y podría ser por tercera semana titular o por tercera semana consecutiva titular. Dudas en el lateral izquierdo, donde no hay ningún tipo de duda es en el lateral derecho, donde José Ruiz es fijo, es básico en el esquema de Aira y bueno, pues este fin de semana, sin ir más lejos, conseguía hacer su primer gol con la camiseta del Real Murcia. Sí, primero. Muy positivas, ¿no? Siempre es positivo marcar un gol y más para ayudar al equipo a sumar. Y bueno, contento por el gol. Bueno, sí, yo creo que poco a poco también el nivel físico y tal, los entrenamientos, mucho mejor y más a gusto también. Y mucha confianza y a gusto, muy a gusto. Pues José Ruiz que ha ido a más claramente durante toda la temporada y el Real Murcia también está mostrando una línea muy solvente, un equipo muy regular, muy complicado de que le hagan un gol y también la verdad es que sin hacer un gran juego en muchos partidos saca los encuentros con cierta solvencia, sin ir más lejos, pues el de este fin de semana con ese 0-2 a domicilio. Sí, bueno, yo creo que se está reflejando el trabajo, ¿no?, que estamos haciendo y creo que eso es bueno. Bueno, yo creo que hicimos muchas cosas bien, ¿no? Está claro que al principio de temporada sabíamos que teníamos que mejorar en las 2 áreas, ser más contundentes tanto en el área contraria como en la nuestra y creo que lo hemos mejorado y se está demostrando. Una jornada, la segunda de la segunda vuelta del último tramo de la temporada que le ha sido favorable al Real Murcia. El conjunto de Aira ganó su partido y bueno, pues sus perseguidores, en este caso el Sevilla Atlético, se empataba su encuentro frente al Jaén, por lo que la distancia entre el Real Murcia y el segundo clasificado, que ahora es el Cádiz, aumentó en 1 punto más. Sí, pero yo creo que nosotros no debemos mirar atrás, ¿no? Debemos que ir partido a partido, ir sumando de 3 en 3 y ya cuando llegue a finales de mayo ya veremos cómo estamos. Pero no creo que haya que mirar hacia atrás. Sí, está claro que se comenta, pero sí, pero no. Tenemos que centrarnos en el partido de este fin de semana y como ya te digo, ir a por los 3 puntos y partido a partido. El Real Murcia, uno de los pocos equipos del grupo cuarto de la segunda división B que no se ha reforzado en este mercado invernal y que tiene pinta que tampoco se va a reforzar, salvo bueno, pues, cambio o milagro en este últimos días que quedan antes de que se cierre el plazo para inscribir jugadores. Sin embargo, parece que a Aira no le hacen falta más jugadores. Tiene una plantilla corta, pero tiene una plantilla bien compensada, una plantilla comprometida. Y por ejemplo, este fin de semana tenía 4 bajas, gente fundamental como Sobregrau, como Isi, como el propio Carlos Álvarez, Fran Moreno, no los echan de menos, el tren que entre rinde y el equipo gana. Sí, yo creo, siempre he dicho que lo principal es el bloque y falte quien falte, el que entre está disponible para jugar y seguro que lo va a hacer bien. Y este fin de semana, derbi frente a la Hoya Lorca, frente al conjunto de Paco García. El Real Murcia esta temporada cuenta sus partidos frente a rivales de la región por victoria. Así que parece, o me imagino que la idea es seguir con esa trayectoria inmaculada frente a equipos murcianos. Sí, bueno, como ya te digo, entrenar esta semana e intentar captar el mensaje que nos dé el míster para poder afrontar el partido con garantías y, como siempre digo, intentar llevar en casa la batuta y crear ocasiones y ganar. Bueno, yo creo como todos los rivales de segunda B, complicado, ¿no? Y más cuando juegan contra nosotros, siempre está ese nivel de motivación de ganar al Murcia y más siendo un derbi, nos lo van a poner difícil.
El Real Murcia, que le ha ganado o le ganó a la Universidad Católica, al Cartagena, al Jumilla, pero no a la Hoya Lorca, que se me había escapado ese dato. Precisamente el conjunto de Paco García fue uno de los equipos que le ganó al Real Murcia en ese comienzo dubitativo de temporada. Le ganó en el Artés Carrasco y ahora, bueno, pues el La Hoya Lorca intentará repetir hazaña y el Real Murcia buscará ganarle a La Hoya y de alguna manera vengar esa derrota de ese comienzo tan dubitativo de temporada del Real Murcia. Precisamente vamos a hablar del conjunto de Paco García, de La Hoya Lorca, porque su propietario, el chino Xu Genbao, tiene como idea concentrar al equipo antes de este partido frente al Real Murcia. Ya saben que La Hoya solventó el fin de semana con victoria, con un resultado de 0-2 frente al Betis B. Con este resultado se le ponía punto y final a una larga y mala trayectoria o mala dinámica de juego y de resultados del equipo de Paco García, donde solo había sumado uno de los últimos 5 partidos, un empate en 5 partidos, números que distan mucho de lo que había sido la temporada para el conjunto del brócoli mecánico. Incluso Xu Genbao, bueno, pues quiso animar un poco más o darle más motivación a sus jugadores, poniéndole una prima por partido ganado en el encuentro frente al Betis B. Ganaron y también se llevaron esa prima, y ahora Xu Genbao, insisto en que quiere concentrar al conjunto de Paco García, la plantilla de La Hoya Lorca, antes de ese partido importante que tienen el próximo fin de semana en la Nueva Condomina frente al Real Murcia. Lo que no sabemos es si también primará a su plantilla en caso de victoria frente al líder del grupo cuarto de la segunda división B. Ahora dejamos el fútbol y hablamos de marcha, porque esta mañana se ha presentado la tercera Copa de Levante de marcha en ruta. Y bueno, pues en la presentación ha estado la alcaldesa de Jumilla, que es donde se va a celebrar la prueba el próximo 23 de enero. También ha estado Juanma Molina, el presidente de la Federación Murciana de Atletismo, una competición que se recupera después de muchos años desaparecida. Y bueno, pues el propio Juanma Molina, el presidente de la Federación Murciana de Atletismo, ex olímpico y también bueno, profesor de la Universidad Católica de Murcia, comentaba datos sobre la carrera que se va a celebrar el próximo 23 de enero. Agradecer en primer lugar a la Dirección General de Deportes, que ha recuperado una de las competiciones más importantes para nosotros, que es la Copa de Levante. En Jumilla se va a celebrar la segunda edición después de cerca de 8 años que no se ha celebrado, y por tanto agradecer a la Dirección General de Deportes que haya apostado por este evento, al Ayuntamiento de Jumilla por acoger el campeonato autonómico tanto de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia como de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esa prueba que se va a disputar el próximo 23 de enero en Jumilla, que tiene pues un amplio abanico de modalidades y donde tienen cabida desde los más pequeños hasta los más grandes. Estamos hablando de atletas de 300 atletas, más de 300 atletas que van desde los 7 años hasta las categorías absoluta y veteranos, es decir, toda una gama de atletas, desde la promoción hasta la élite, y lógicamente los atletas más veteranos también tienen su espacio en el campeonato regional. En esa presentación también ha estado José Antonio Carrillo, uno de los mejores entrenadores, ha reconocido muchísimos, bueno, ha recibido muchos premios en ese reconocimiento al trabajo que te hace, y bueno, donde han salido grandes atletas, grandes marchadores, el propio Juanma Molina, también Benjamín Sánchez, también atleta olímpico y sin ningún tipo de duda uno de los mejores deportistas a día de hoy de todo el panorama, no solo murciano, sino español. Miguel Ángel López, actual campeón de Europa y una de las opciones más posibles de medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Río, donde además de los 20 kilómetros marcha, su especialidad, también se está preparando para participar en una prueba prácticamente más del doble, en los 50 kilómetros marcha. Así que mucha importancia tiene la marcha, tiene esta prueba del atletismo en la región de Murcia. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar de baloncesto, para hablar del partido frente a Estudiantes, del futuro de Lima, de la situación de unos jugadores de Lucas Murcia que van al alza claramente, como Radovic y como Benítez, y también, como no, de esas opciones que hay de meterse en la Copa del Rey jugando y ganando primero frente a Iberostar Tenerife el próximo domingo.
Seguimos en Popular Deportivo, vamos a hablar de baloncesto, vamos a analizar tanto la victoria como bueno, las posibilidades remotas, pero posibilidades que existen para que UCAM Murcia juegue este año por primera vez en su historia la Copa del Rey. José Víctor Costa, muy buenas noches. Buenas noches. Porque a ver las ailas, ¿no? El que se va a jugar este año ahí en Santiago, en Santiago, en La Coruña, son como las médicas, a ver las ailas. Ahí se aparecen esas brujas. Pues sí, realmente esto es baloncesto aquí hasta la última jornada. No está el pescado vendido, y luego también hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? El año pasado nos quedamos en las puertas tanto del playoff como de la Copa del Rey, ¿no? A ver si la tercera va a la vencida. Bueno, pues vamos ya a ver imágenes del partido, de la última victoria frente a Estudiantes, primera vez en la temporada que se suman 2 triunfos de forma consecutiva en casa por 83-70 frente a un conjunto el madrileño dirigido por Diego Campo hasta esa jornada, porque hay que recordar que ayer de manera oficial se anunciaba la destitución del técnico gallego. Y un partido, José, que empezó bien con el conjunto de Katsikaris, bueno, ganando el primer cuarto 13-11, en el segundo cuarto se le dio la vuelta o llegaron a darle la vuelta al marcador los estudiantiles, y luego ya en el tercero se empezó a enderezar y en el cuarto se finiquitó la victoria. Efectivamente, decir que Diego Campo Murcia lo va a tener en el recuerdo de una manera un poco negativa, ¿no? 2 despedidas de la Liga CB en la cancha de UCAM Murcia, con la afición de Murcia. Bueno, por otra parte decir que, bueno, pues sí, el partido estuvo bastante intenso en defensa de los 2 equipos, sobre todo en la primera parte. Estudiantes nos manejó muy bien, se notaba que Diego Campo nos tenía muy bien estudiado, no nos dejó trabajar ni mucho menos la circulación de balón. Se hizo durante todo el partido ese 2 contra 1 en la salida de balón, que nos provocó a perder más de una posesión. Efectivamente, hubo sobre todo, bueno, pues tiros que hicimos fáciles que no metimos de 3, nos atascamos en el tiro de 3 sin meter. No es que estuviera la circulación fuera mala, pero en este caso no nos entraron los tiros. Esa fue la anécdota del partido, un murciélago por la pista del Palacio de los Deportes. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ellos aprovecharon ese aguante, se llegaron a poner por encima del marcador de una distancia aproximadamente de 5 puntos. 5 arriba, fue su máxima ventaja a favor. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues llegamos al descanso 1 abajo, y ellos, bueno, pues mentalizados que en el tercer cuarto, con ese daño que nos habían hecho en defensa, Estudiantes me refiero, pues podían dar un golpe definitivo a nuestra moral, ¿no? Pero fue al revés. Ellos, nuestra defensa subió bastante bien, les manejamos totalmente, ellos no podían hacer los pick and roll que le gusta a Diego Campo, hacer laterales y centrales. Y bueno, se atascaron sobre todo en el juego fluido, dentro-fuera, donde no tenían las ideas claras por nuestra defensa, con un Augusto Lima sensacional una vez más, hay que decirlo. Estuvo prácticamente en todas las ayudas, estaba, bueno, pues con un dinamismo extraordinario. Y bueno, y sobre todo en ataque, pues un Benítez que ya lo venimos diciendo, ¿no? Este jugador tiene mucho talento, es el ojo derecho de Katsikaris, que a nadie se le olvide. Y bueno, pues es un jugador que realmente el liderazgo que atesora y que se le presupone lo está sacando en casa, y bueno, y esperemos que fuera de casa, que es la asignatura pendiente que tiene en este momento, pues también lo pueda conseguir. Bueno, pues también vamos a escuchar la valoración, el análisis que hacía, las conclusiones un poco que han sacado dentro de la plantilla del UCAM Murcia después de la victoria de la última frente al conjunto de Estudiantes, y en este caso lo hacía uno de sus jugadores importantes, el base argentino Facundo Campazzo. Bueno, empezó el partido medio friccionado, un poco incómodo de ver porque eran pocos puntos y muy buenas defensas para los 2 equipos, muy táctico también. De nuestro lado fallábamos tiros que generalmente metemos, ellos nos daban esos tiros que le ganemos con los triples, pero bueno, sabían que en algún momento iban a entrar. En el segundo tiempo entramos mucho más duro, tratando de defender más duro todavía y correr la cancha. Cuando corríamos cuando hacíamos el contraataque, nos sentíamos mucho más cómodos, y cuando defendíamos duro y le provocábamos tiros incómodos, nuestros tiros eran mucho más certeros, digamos. Así que creo que ahí fue la clave. Pues victoria importante para el conjunto universitario, y luego una de las cosas, José, que llamó la atención durante el partido fue el porcentaje malo en cuanto al lanzamiento de 3. Solo 8 aciertos de 34 intentos, un 24 de valoración, pero es un porcentaje un poco engañoso porque, sobre todo durante la primera parte, muchos de los triples estaban bien tirados porque estaban los jugadores liberados, con los 2 pies en el suelo, no tenían ninguna mano delante.
Lo que pasa que, bueno, por circunstancias en este partido no entraron. Pero hay que recordar así, a bote pronto, alguno de Scott Booth que hizo la corbata y se salió literalmente de dentro, alguno de Benítez, alguno también de Carlos Cabezas. Sí. Bueno, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Esta vez hemos metido 24 canastas de 2. Con 24 canastas de 2 puede ganar un partido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el partido ha sido malo en el perímetro, ¿vale? Pues hemos metido 24 canastas de 2. Hay que destacar también el buen porcentaje en el tiro de 2, un 75%, que es 24 de 32. Que es un porcentaje muy bueno. Así puedes ganar un partido, lógicamente. Te vas al tiro libre y también haces 12 de 11. 92%. 92%, pues bueno, pues el partido se gana de esa manera, ¿no? Y tenemos un mal día en el perímetro. Esto es baloncesto, lo hemos dicho muchísimas veces. Parece ser que Faberani le ha dado confianza a los compañeros. En el juego interior. En el juego interior. O por lo menos que su influencia se hace más patente, se hace más o es más notable. Y bueno, por ahí Lima, Radovic, Antelo se pueden beneficiar. Efectivamente. Y ahora mismo tenemos ahí un toro en los entrenamientos, porque entrenar con él no tiene que ser nada fácil, que te está intimidando, que te pone pinchos de merluza, que postea, que hace de todo, y claro, los otros se han picado, Radovic, el otro y el otro, y al final han cogido el rumbo que tienen que llevar, ¿no? Esa es la competitividad de la que tanto hablamos, que tiene que existir en una plantilla para que se entrene bien, se entrene al máximo, porque luego al final los domingos se juega como se entrena durante toda la semana. A mí me gusta más ver un entrenamiento que un partido. Porque en un entrenamiento ves todo... Eso es para los ya muy puristas del baloncesto. En un entrenamiento ves cosas impresionantes, pequeños detalles que luego se ponen en los partidos en acción, pero un buen entrenamiento bien hecho, bien organizado, bien coordinado, es una auténtica delicia para los amantes del baloncesto. Y si hay mucha intensidad en los entrenamientos, también se refleja en los partidos, porque es complicado cambiar el chip. Si tú estás toda la semana a medio gas, luego enchufarte el domingo es muy difícil, mientras que... Por el contrario, si toda la semana el entrenador, los compañeros, esa competencia te exige dar lo mejor de ti, pues cada día, también el domingo es mucho más sencillo encarar el partido con la concentración, con la intensidad y con todo lo que necesitas para ganar. Efectivamente, y todos esos factores que rodean el día a día para llegar al partido en condiciones al 100% y coger sensaciones positivas, ¿no? Es decir, si no tienes lesionados, si el equipo viene de una racha de victorias, si viene de una racha de derrotas, todo eso son alicientes que hacen que el equipo se supere a sí mismo. Como hemos dicho muchísimas veces, se aprende más de las derrotas que de las victorias, ¿no? Ahora tenemos que acordarnos de que hemos hecho partidos malos y de que estamos aprendiendo la lección de las canastas de 2. Bueno, pues sobre el porcentaje en el tiro de 3, buscando un poco la explicación de ese alto número, 34 lanzamientos, le preguntábamos a Campazzo si había sido una orden en el vestuario, una orden de Katsikaris de intentar castigar el juego o la defensa de Estudiantes desde el perímetro, o fueron situaciones del partido donde había tiros liberados, donde pues, con un pase extra más dejabas a un compañero solo para lanzar y se lanzaron tantos por circunstancias del encuentro. Fue cuestión del juego. De hecho, no entendíamos, no exageramos. A ver, nos fuimos un poco de la raya con los triples. Pero bueno, el juego se dio así. La mayoría de los triples fueron bien tirados, a pie firme y solos. Y como te dije antes, generalmente los metemos. Así que está bien. No tenemos que haber insistido tanto en ese punto, pero bueno, el juego se dio así. En el segundo tiempo creo que salimos un poco distinto a lo que era el primero con el tema de los triples, y el juego mismo se puso las cosas en su lugar y fuimos encaminando la victoria, ¿no? Pues una victoria más para el conjunto murciano, que sigue progresando, que sigue dando pasitos adelante. Cada vez se ve una línea más regular de juego. Todavía no es completo, todavía tiene cositas que mejorar y que potenciar el equipo de Katsikaris, pero bueno, se ven detalles, se ve una continuidad en el juego, sobre todo de Benítez, una mejoría notable también en Nemanja Radovic, el propio Lima también ha alcanzado una línea más regular que a principio de temporada que le costó, en defensa también se está defendiendo, pues como parecía o apuntaba al principio de la temporada. El tema del rebote también está siendo fundamental, con un Sadiel Rojas que sigue cogiendo rebotes a dos manos, 10 esta jornada. Es increíble lo del dominicano, 5 en ataque y 5 en defensa. El rebote se solventó con 38 a favor de Lucán y 24 a favor de Estudiantes. Todo esto son segundas oportunidades que luego hay que aprovechar. Efectivamente, tienes un partido malo en el perímetro, pero hay segundas opciones, ¿no? Viene el señor Sadiel Rojas, como le llaman en Movistar Plus, el basurero de la liga. Él coge... Todo lo que hay por ahí lo recoge para casa. Lo recoge y lo barre para casa y empezamos otra vez a empezar, ¿no? Y a construir jugada, ¿no? O sea, eso es realmente porque el equipo
sabe cuál es el rol que tiene que desempeñar cada jugador en la cancha. Tenemos los sistemas más asimilados, los jugadores ya saben cómo tienen que jugar. Realmente le ha lavado la cara Fotis Kassikari al equipo totalmente, porque jugamos totalmente diferente al año pasado, como lo hemos dicho, lo estamos viendo jornada tras jornada, y yo creo que ese punto de calidad lo hemos subido realmente. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué? Pues porque defendemos mejor que el año pasado, defendemos más duro, podemos llegar a defender mejor. Y luego, por otra parte, tenemos más versatilidad de posibilidades en ataque. No solamente morir en los tres pequeños y en Scott Wood, sino hay más juego interior, posteo, jugar más con un escolta como Benítez, que es un jugador que puede desarmar a todas las defensas, tiene muchísimo talento en una acción individual o en un 2 contra 2. En fin, creo que hay muchísimas variantes muy interesantes este año. Al término del partido hablaba Kassikari y explicaba, o le preguntaba, mejor dicho, por esa faceta, por la de Sadiel Rojas, de capturar 11 rebotes la semana pasada frente a Fuenlabrada y 10 esta jornada. Y bueno, lo explicaba diciendo que han subido un poco la defensa, que los hombres altos salen más de la zona para intimidar, y eso lo tiene que aprovechar Sadiel Rojas y sobre todo el resto de aleros por todos esos balones sueltos que quedan un poquito cortos, esa rapidez y esa intensidad que tiene el jugador dominicano. Por fin se han dado cuenta los árbitros españoles de que Sadiel Rojas es una persona noble, es un deportista noble, no violento. No es Nocioni pegándole el codazo que le metió a Wear en la jornada pasada en Fuenlabrada, que fue una auténtica vergüenza delante de un árbitro. No es un jugador violento, es un jugador noble, que va al rebote, que va con todo. Es un jornalero, no es una estrella, es un jornalero, y ya lo respetan. Entonces esto quiere decirse que se ha ganado el respeto de la Liga CB, que eso no es fácil, y más con estos árbitros que están siempre... son muy puntillos, se mira con lupa... Con lupa absolutamente todo, y bueno, pues Nocioni puede hacer lo que le dé la gana, pero Sadiel Rojas el año pasado no podía hacer lo que le dé la gana, y ya por fin Sadiel Rojas ha aparecido a la palestra, y es un jugador, pues que de polémico no ha tenido nunca nada, y simplemente le han buscado las cosquillas, incluso los jugadores contrarios, porque saben que los árbitros lo tenían en el punto de mira. Bueno, pues más allá de esa defensa, de ese gran jugador que es Sadiel Rojas, hablaba uno de sus compañeros, Campazo, esta mañana sobre esa línea de regularidad que está consiguiendo el equipo, que ha conseguido el equipo las últimas 2 jornadas, de ahí esas 2 victorias consecutivas. Ojalá, estamos trabajando para eso. La verdad que estos últimos 2 partidos, como dijiste, jugamos bien. Es lo que buscamos también, una línea regular, no tratar de hacer una montaña rusa. Y bueno, creo que en estos 2 partidos lo hicimos muy bien. Así que seguir por este camino, esperar jugar en Tenerife, tratar de ganar y hacerlo lo mejor posible. Y bueno, y esperar la segunda fase de la mejor manera y más duro aún todavía, y corrigiendo los errores que cometimos en estos partidos. Campazo, que terminó el partido frente a Estudiantes con 8 puntos, con 2 rebotes y con 3 asistencias. ¿Has visto, no sé si una evolución o un cambio en el juego de Campazo durante las últimas semanas? Menos anotador y más distribuidor, más, director de orquesta de Lucan. A mí me hace gracia cuando muchas veces miro a Fotis Kassikari cuando Campazo está dirigiendo y gira la cabeza a Campazo mirando al entrenador, porque sabe que el entrenador le ha dicho perfectamente: ahórrate esa espectacularidad, cuando vayamos ganando de 20 haz lo que quieras, pero cuando estemos jugando sistemas, pero claro, él lo lleva en la sangre, es un jugador de riesgo, le gusta el riesgo, le gusta la emoción, y bueno, la verdad se ha dicho que se ha centrado más, está más centrado, está más, es más práctico, vamos a decirlo así, juega más para el equipo. Y yo le pondría un poquito, una cosa que he visto, que agota demasiado la posesión hasta el último momento en determinados momentos de partido, que no debería de ser así. Deberíamos de circular más la pelota, como lo hace por ejemplo el propio Cabezas, ¿no? Que menudo partidazo que se marcó. Para mí fue el mejor partido de Cabezas esta temporada, y debería de ser un poquito más fluido en el movimiento de balón, porque a veces abusa demasiado del bote y agota la posesión en exceso, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es su estilo de juego también, pero yo creo que a veces tiene que regular un poquito esas situaciones. Bueno, pues poco a poco parece que va domando en el mejor de los sentidos Kassikari a Campazo, que le ha frenado un poco esa sexta marcha que muchas veces muestra el jugador de Lucan Murcia. Bueno, también se ha dado cuenta él, y al final lo importante es el equipo. Cuando el equipo gana, todos han jugado bien y todos están contentos. Yo creo que el base obviamente tiene que tener puntos en sus manos, pero no es el principal objetivo. Creo que el base tiene que mantener felices a todos los jugadores, es el entrenador dentro de la cancha, y
Foti me está ayudando mucho a eso, y mis compañeros también, así que no quiero meterle mucho hincapié en mis puntos o en estadísticas. Trato bueno, como pasó el otro día, que ganamos de 20, anotaron todos, estaban todos contentos y creo que eso a un base junto con Carlos nos pone muy contentos a los dos. Después, como pasó contra Estudiantes, si uno de los bases tiene que destacar, bienvenido sea, si sirve para ayudar al equipo, como fue con Carlos. Así que en este equipo no dejamos de lado los egoísmos y todos los egos y ponemos el equipo enfrente de cualquier cosa. Pues en la victoria frente a Estudiantes, que nos mantiene vivos en la pelea por la Copa del Rey. La verdad es que el resto de resultados en otros partidos de la jornada no fueron nada favorables en esta lucha por meternos entre los 7 primeros, porque una de las plazas ya es para Río Natura. Enseguida sacamos la calculadora y hacemos cuentas, pero también hay que hablar del que a lo mejor fue, José, el último partido de Augusto Lima en el Palacio de los Deportes. Nosotros insistimos en que no hay nada oficial, pero bueno, parece que los cantos de sirena del Real Madrid invitan a ser en este caso pesimista, porque parece que sí que se va a marchar, aunque insisto que a día de hoy Lima sigue siendo jugador de Lucan y sigue defendiendo los intereses y sudando la camiseta universitaria. Se ha convertido en una novela por entregas, ¿no? Cada semana hay un capítulo, ¿no?, de Lima, ¿no? Bueno, esto parece que huele a despedida, evidentemente. Cuando el río suena es que agua lleva. El Real Madrid, el otro día lo vimos en Fuenlabrada, este fin de semana pasado. Fue uno de los resultados que no nos vino nada bien. Y uno de los equipos con peor juego interior de la liga, como es Fuenlabrada, que es un gran equipo que está ahí arriba, revelación, pero el juego interior es nefasto. Tiene a Popovic, que es una auténtica máquina, pero por fuera. Pero el juego interior es un desastre. Tiene a Sobin. Lo vimos la semana pasada en Murcia. Exactamente, nos los comimos con patatas fritas, 24 puntos de diferencia. Bien, esto que le metimos 78 puntos, que fue un escándalo, un auténtico escándalo, 68, 70 y tantos puntos en el juego interior, fue un auténtico escándalo. Y ves al Real Madrid con este juego interior, con Endur, con Thompkins, con un Felipe Reyes que mira a su alrededor y dice ¿qué es lo que está pasando aquí? Estás solo ante el peligro. No me creo lo que estoy viendo. Esto aquí nadie coge un rebote, si no lo cojo yo no lo coge nadie. Y a John se limita a anotar, ¿no? Le falta un resorte defensivo en la parte de atrás, un Augusto Lima que le pueda ahí dar seguridad en las ayudas, porque no hacen ni ayudas. La gente echa mucho de menos a Slaughter, que era un jugador muy dinámico, y Lima se ajusta un poquito a Slaughter, ¿no? Es un jugador muy parecido. Cuando el río suena es que agua lleva, cuando Lima está ahí en la pancarta es que alguna llamada habrá recibido off the record y no lo sabemos, no podemos poner la mano en el fuego, pero es muy profesional Lima, evidentemente. Pero bueno, algo pasa, ¿eh? Algo pasa y la sorpresa y la llamada, pues a lo mejor la semana que viene, cuando termine esta primera vuelta, pues ya digamos, mira, pues Lima se nos ha ido y el Real Madrid está ya entrenando con él. Bueno, tanto si se va a Lima como si se queda, que ojalá sea esta segunda opción, hay que agradecerle al jugador la profesionalidad, todo el rendimiento, los buenos partidos que ha dejado, y todavía queda uno como mínimo, y va a dejar en el Lucan Murcia, y también agradecer a la directiva el esfuerzo que ha hecho, porque bueno, de la mano los dos, tanto Lima como el presidente José Luis Mendoza, Alejandro Gómez, han conseguido que un jugador que a lo mejor se hubiese marchado una temporada y media antes, haya estado como mínimo hasta esta primera vuelta defendiendo la camiseta universitaria. Un Lima que está en una semana complicada por todo lo que se está hablando, por todo lo que está girando en torno a su salida o no de Lucan Murcia, y queríamos conocer dentro del vestuario cómo están viendo y qué opinan de esa posible salida de Augusto Lima, camino de la capital de España, camino del Real Madrid. Sí, ojalá. Como dijiste, todavía no se hizo nada oficial, pero si llega a pasar, ojalá sea como el último, que juegue bien y que nos haga ganar y disfrutarlo como lo estamos disfrutando estos días. Así que nada, aprovechándolo, que lo tenemos en nuestro equipo y nada, cuando llegue el momento de irse, extrañarlo también un poco. Él no sé si te lo hace notar, pero yo creo que adentro de él le corre un poquito de cosquilleo. Es algo normal, ¿no? Se va a mitad de temporada a otro equipo y al Real Madrid, ni nada más ni nada menos. Y va a extrañar, creo que va a extrañar mucho esta casa de él, así que
creo que dentro de él está un poco nervioso y quiere terminar de la mejor manera. De momento, frente a Estudiantes hizo 15 puntos, cogió 5 rebotes, para un total de 23 de valoración. Ojalá números que firme, número arriba, número abajo, en ese partido del próximo fin de semana frente a Iberostar Tenerife, donde nos jugamos, José, bueno, pues estar en la Copa o no estar en la Copa. No está en nuestras manos, no dependemos de nosotros mismos, tenemos que hacer los deberes, ganar al conjunto canario y luego que se den una serie de resultados, como por ejemplo que pierda Bilbao en casa frente a Río Natura, pierda también Andorra frente al Laura Alcutsa. Que sería lo normal. Y sobre todo que pierda también el otro de los equipos que está en esta pelea, Fuenlabrada en Zaragoza. En Zaragoza, bueno, yo creo que la pista de CAI es muy difícil. CAI Zaragoza ha reaccionado, perdió en Valencia en la última jornada y le costó a Valencia ganarle, que es el equipo invicto y el equipo revelación y el equipo todo de Europa ahora mismo. Invicto en categorías de todas, sí. No hay ningún equipo invicto ahora mismo en toda Europa. Sumando la Liga Endesa y la competición europea. Efectivamente. Entonces, veo muy difícil que pueda ganar en Zaragoza a Fuenlabrada, sinceramente. Por otro lado, el partido de Vitoria, pues yo creo que, Laura Alcutsa es una trituradora, ahí con el señor Perasovic, jugando a un ritmo impresionante, Laura Alcutsa, con jugadores impresionantes, en la Euroliga haciendo un papelón, en fin, ganando sus partidos por 20 puntos. Lo normal es que ahí gane Laura Alcutsa. Gane Laura Alcutsa y de diferencia de más 20 a Andorra. Lo más complicado quizás sea que Río Natura gane en Bilbao. Y Río Natura, que va a llegar allí con, no relajamiento, porque no pueden estar relajados porque se están hundiendo en la tabla. Es decir, Río Natura se está hundiendo en la tabla. El señor Moncho Fernández tiene que ganar algún partido por primera vez fuera de casa, ¿no? Sí, que todavía a día de hoy no ha ganado ningún partido fuera en la Liga Endesa. En la Liga Endesa. Y luego, por otra parte, decir que allí en Bilbao este año no es el Bilbao de otros años. Aquí hace tiempo ya que no es el Bilbao. El Bilbao de otros años. Dirigido precisamente por Katsikaris. Por Katsikaris, efectivamente. Entonces es un equipo muy irregular. La cara de Bilbao no es la cara del Bilbao este de Europa, no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que allá ganan Estudiantes. Estudiantes ganó en Bilbao hace poco. Bilbao perdió aquí de paliza y bueno, le metimos una paliza tremenda. Moncho Fernández tiene que estar buscando esa victoria fuera de casa. ¿Por qué no va a ser en Bilbao? Y además serviría también, para hacer un punto de inflexión en una temporada donde no ha ganado fuera de casa, donde se zanja la primera vuelta, reseteas para la segunda vuelta. Bueno, aquí hay que sacar de donde no hay para ser optimista. O sea, te tienes que agarrar a lo que sea. La quiniela redonda es que pierda Andorra de 20, que es lo normal, como está triturando a todos los rivales. Laura Alcutsa en casa. Que pierda de 1 Bilbao. Con que pierda de 1 nos sobra. Y que pierda de 1 Fuenlabrada. O sea, con que pierda de 1 también nos sobra. Y nosotros hacer los deberes ganando de 2 en Tenerife. Y sale la quiniela redonda. Bueno, pues no son amigos de las quinielas. No es imposible. Dentro de la plantilla de Lucas Murcia, ellos en lo único que piensan es en ganar a Iberostar Tenerife, y una vez que termine el partido y el UCAN haya sumado una nueva victoria, pues ya será momento de coger el móvil, la tablet, cualquier historia y enterarte del resto de resultados y de si nos hemos metido por primera vez en la historia en la Copa del Rey o no. A ganar obviamente. No tenemos que pensar tanto si vamos a clasificar o no. Creo que tenemos que ganar y darle un mensaje a los demás rivales de que por ahí nuestro principal objetivo no es la Copa, sino que vamos a ir mejorando fecha tras fecha. Así que nada, tratar de darle ese mensaje. Y bueno, si después clasificamos, mucho mejor, ¿no? Se tienen que dar unos resultados muy difíciles también, así que tampoco tenemos que esperar eso. Es preferible pensar en nuestro juego, en mejorar las cosas que tenemos que mejorar y tratar de lo que te decía antes, dar ese mensaje a los demás equipos de que podemos ir paso a paso y estamos mejorando. Creo que la mayoría lo vemos. Ayer justo pusieron una foto en el Twitter. Lo teníamos que saber, obviamente. Igual, eso, saberlo o no va a influir en cómo salgamos con Tenerife. Así que saberlo vamos a saber porque es nuestro trabajo y lo tenemos que saber y listo. Después, a la hora de jugar, nos olvidamos de eso y dar la mejor cara de Lucam frente al Tenerife.
Pues un partido frente a Tenerife, por cierto, corregir un dato que decía que sería la primera vez en la historia que nos clasificáramos para una Copa del Rey por méritos propios. Hay que recordar que hace tiempo ya se jugó en el Palacio de los Deportes una Copa del Rey que luego pues terminó ganando Manresa con Chichi Creus, o sea que ya ha llovido. Y volviendo al partido este fin de semana frente a Tenerife, bueno, pues 3 hombres que bueno, uno de ellos es baja segura, Lisuk, el ucraniano, que ya lo comentábamos la semana pasada, que recibía un golpe fuerte frente a Fuenlabrada, que sufría una lesión, no de gravedad, pero sí que le iba a dejar fuera 2-3 semanas en el gemelo de su pierna. Y bueno, pues que pueden comprobar que trabaja al margen del grupo, ha estado un rato en los estiramientos, a las órdenes de Katsikaris y con el resto de la plantilla, y enseguida ha cogido la toalla, botella de agua y al gimnasio, donde ha seguido pues, trabajando y ejercitándose, buscando la recuperación y volver lo antes posible a trabajar con el resto del grupo y a la disciplina o a las órdenes de Fotis Katsikaris. Además de Lisuk, también estamos pendientes esta semana de 2 hombres, de Sadiel Rojas y de Antelo. A priori no tienen nada grave, bueno, golpes que son muy habituales, sobre todo en el comienzo de la semana, después de jugar el domingo. Sadiel Rojas recibió un bocadillo, no sé si se acuerdan, ¿te acuerdas, José? Sí, recibió un bocadillo y bueno, pues tiene esa zona un poco dolorida. Y luego Antelo, al que también hemos visto pues estirando mucho la espalda con Jorge, con el preparador físico de los universitarios. 2 hombres que a día de hoy, insisto en que no preocupa su participación o su presencia frente a Iberostar Tenerife. Y un conjunto, José, el canario, en el que hay viejos conocidos de la afición murciana como Rodrigo San Miguel y como Blagota Sekulic. Un equipo muy difícil, ¿eh? Su cancha es prácticamente un fortín. Estamos viendo imágenes de la temporada pasada. Efectivamente, es un equipo muy complicado, jugarles va a ser muy complicado. Es un equipo que juega muy bien todas las facetas de juego, una circulación rápida, un Beirán que está en plan líder esta temporada, Oliri que está haciendo el trabajo sucio. Es un equipo poco reformado, con pocas caras nuevas respecto a la temporada pasada. Se le ha ido un jugador muy importante, como es Luz Sigma. No nos olvidemos, era uno de los líderes del equipo. Interior. Era un jugador muy importante. Un pívot parecido a Felipe Reyes, que sin muchos centímetros era muy inteligente. Pero buen tirador de fuera. Tenía imán en las manos, cogía bastantes rebotes y luego tenía muy buena muñeca. Muy buena muñeca exterior. En Valencia, bueno, pues está siendo uno de los protagonistas, ¿no? de ese gran juego de Valencia. Bueno, es un equipo que hay que trabajarle muchísimo, yo creo, cargar mucho juego interior. Esa baja de Sigma la estás notando. Oliri está haciendo el trabajo sucio, un jugador que no sale de las islas, estuvo en Gran Canaria y ahora está aquí en Tenerife y haciendo un grandísimo trabajo. Bueno, pues un Saúl Blanco, recuperado de la lesión de muñeca, que también está haciendo, bueno, pues el papel de líder que se le presupone con el señor Beirán. Sí, se perdió el último partido frente a Río Natura, que terminaron ganando de 2 puntos, 82-84, pero sí que es un nombre importante dentro del equipo de Chus Vidorreta. Y habrá pique de argentinos seguramente entre el señor Facundo Campazo y Nico Ricciotti, que es un auténtico crack. Estarán los dos ahí, bueno, pues entre los dos el típico pique que hay, ¿no? Entre argentinos cuando se enfrentan cara a cara. Y bueno, yo creo que va a ser sobre todo un partido donde nosotros tendremos que defender muy duro mentalmente el juego interior. Si le ganamos, cogemos rebotes defensivos, seguimos con nuestra línea de rebote ofensivo y sobre todo pues hacemos buenas circulaciones de balón. Este equipo no es un equipo que defienda extraordinariamente bien, es un equipo más bien que vive de lo ofensivo que de lo defensivo. Estamos pendientes de atacar que de defender. Efectivamente, es un equipo más que va a meter puntos, ¿no? Como se ha demostrado en esta jornada. No es un equipo muy buen defensor, creo que están en los terceros o cuartos por la cola en rebotes totales de la liga. No es un equipo muy reboteador. Nosotros pues somos de los que mejor reboteamos, ¿no? O sea, el juego interior ahí se tiene que imponer, buscar esas canastas de 2 que nos están dando réditos en los 2 últimos partidos. Y sobre todo cargando el juego interior, efectivamente, metiendo balones a Faberani, a Augusto Lima, a Antelo, a Radovic, que bueno, a ver que casi todos los 4 atraviesan por un gran momento. Efectivamente, y luego la gran dirección de Carlos Cabezas, que para mí es
una alternativa, ¿no? al, Sí al juego que tenemos, ¿no? Es cierto que hemos pasado antes de puntillas, pero hizo un partidazo Cabezas el otro día, metiendo triples decisivos, metiendo triples importantes y aportando, sobre todo en la anotación, con 16 puntos. No solamente metiendo triples, sino sabiendo manejar el tiempo del partido y sabiendo buscar buenas posiciones para sus compañeros. Un jugador que para mí es, bueno, pues, un auténtico jugador de equipo, que sabe muy bien ser el líder en situaciones complicadas y que, bueno, que no todo el peso lo tiene que llevar el Facu Campazo, ¿no? Carlos Cabezas también puede llevarlo y, bueno, el equipo unas veces estará bien Antelo, otras veces estará bien Cabezas, otras veces estará bien Kelati. Lo importante es buscar ese equilibrio de juego exterior, juego interior y buscar las canastas de dos como estas dos últimas jornadas. Bueno, tampoco está siendo una temporada en la que esté rindiendo muy bien Tenerife, pero aún así es un equipo peligroso. Ya vimos como Estudiantes, que solo llevaba 3 victorias esta temporada, nos lo puso complicado en el Palacio hasta que el equipo, bueno, terminó de enchufarse y sobre todo en el último cuarto ya cogió esa renta de 10, 11, 9 puntos y la hizo buena. Pero bueno, hay que sudar, allí es complicado, siempre que hay desplazamiento o viaje a las Islas Canarias, bueno, pues tiene un pequeño hándicap porque es un desplazamiento largo, por el clima, siempre son muchos condicionantes y esperemos que en este caso, esta temporada, el partido termine cayendo del lado universitario y no se marche como se marchó la temporada pasada y la victoria se quede allí en Tenerife. Sí, una cancha dificilísima para todos los rivales, una afición que ruge, bueno, que es impresionante, la afición que hay al baloncesto. Y Blagota Sekulic, yo creo que será también otro de los jugadores a vigilar, porque es un auténtico líder. Habrá un duelo de 4 o incluso de 5 cuando se hunde dentro de la zona, que tendremos que, porque es un jugador con mucho talento, con muy buenos movimientos de cara al aro. Y un líder, es el auténtico líder del equipo. Es serbio y allí ya sabemos que los movimientos, el juego de piernas lo lleva muy bien. Montenegrino creo que es, Montenegrino. Sekulic, Montenegrino también, sí, creo que sí, al igual que Radovic. Al igual que Radovic, yo creo que son los dos compañeros de selección. Efectivamente. Entonces yo creo que va a ser uno de los jugadores para mí clave de este partido. Y bueno, vamos a conservar las grandes sensaciones que tenemos de estas 2 victorias por primera vez en la temporada consecutivas que hemos conseguido y bueno, poquito a poco ir sumando. Bueno, pues vamos a esperar al fin de semana y a ver si el martes que viene podemos celebrar que estamos en la Copa del Rey, que lo haremos como se merece. José, muchísimas gracias y el martes que viene más baloncesto. Le mando desde aquí, desde los estudios, un cálido abrazo al equipo directivo y también de deportes del Instituto del Llano de Brujas. Bueno, pues queda mandado ese abrazo, José, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, gracias. Lo dejamos aquí, mañana volvemos a la misma hora y en el mismo sitio con mucho deporte que analizar y del que hablar. Adiós, hasta mañana.